Hola, se estarán preguntando por qué este video lo estoy subiendo como Víctor Caero y no en Relatos a Granel. Bueno, les presento el libro y en un momento vamos a platicar con Carlos Illades, con quien tengo la oportunidad de estrenarme en una entrevista de textos que precisamente no son de ficción. Entonces, para mí, leer este libro fue un poquito más complicado. Ahorita van a escuchar el por qué. Son muchos datos, son muchas personas, es mucha investigación, son muchas cosas. Entonces, pues nada, vamos a ver la entrevista. Nos vemos ahorita. Hola, hoy no me van a ver. Vamos a tener aquí al doctor Carlos Illades. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. No, pues estoy muy entusiasmado y para mí es todo un reto que platiquemos el día de hoy. Primero por dos cosas, porque este es un libro que a pesar de lo cortito, se ve que tiene años de investigación. No es una novela, no es un cuento, no es algo de ficción, que regularmente es lo que sale en esta cámara. Entonces, pues lo primero que me gustaría saber, para empezar, es cómo llegó, o de cómo fue que llegó Roda Canati a la vida del escritor de la historia, a esta investigación después de tantos libros. Yo comencé estudiando la historia social de México, la historia social del siglo XIX, en particular el movimiento de los artesanos. Y en el movimiento de los artesanos se menciona la figura de Roda Canati. Roda Canati tuvo contacto con las organizaciones obreras y con la prensa obrera mexicana en la década de los 70, aunque él llegó al país desde 1861 y fallece en 1890. Participa en el Congreso Obrero de 1876. Entonces, a partir de eso, de ese vínculo con las incipientes organizaciones de trabajadores, fundamentalmente de artesanos, me interesé por este personaje. Y me interesé por él no solo por su preocupación por la cuestión social, que es central. A él le importaba mucho la condición de los trabajadores, de las mujeres y de los indígenas, sino también por que colaboró o creó incluso la primera organización socialista del país, que es la Social, en 1871, es el que podríamos hablar que es el primer partido. O sea, básicamente pasaron 10 años que estuvo de su llegada a que fundó el primer partido. Sí, pero entre su llegada y el primer partido y el Congreso Obrero de 1876, crea un círculo socialista en la Ciudad de México aproximadamente a mediados de la década del 60, en el que empieza a agrupar estudiantes y enseñar, digamos, su filosofía, que era lo que él llamaba filosofía trascendental, y las ideas socialistas. Luego, a resultas de eso, se vincula con la rebelión de Julio López en Chalco, una rebelión agraria muy importante que detona en el año de 1868. Después, bueno, pasan muchas cosas, regresa a la Ciudad de México otra vez, digamos, a su escuela, a su dispensario médico. Él tenía el consultorio en su casa, donde practicaba la homeopatía, y es cuando ya decide o tiene las condiciones para formar esta organización de nombre La Social. Pero Roda Canati es importante, aunque yo me acerqué por sus vínculos con el movimiento obrero, por mi interés en la historia de la izquierda, pues es el padre también de la izquierda mexicana, de la primera organización, por la variedad de prácticas que desarrolló. O sea, y su carácter, digamos, lo que a mediados de este siglo le llamábamos, en los 60, la contracultura, es una expresión de la contracultura, pero del siglo XIX. O sea, predominaba la medicina alopática y él es homeópata. En el campo de la filosofía dominaba el positivismo y él es panteísta. En el campo de la religión, pues es la católica, y él también es panteísta, pero además tiene vínculos con las iglesias protestantes y con las iglesias, digamos, nativas de América, como son los mormones. Ahí me llama, por ejemplo, la atención, ¿no? Cuando se hace la reunión de la primera internacional y que es en Londres y que hay una parte donde mandan una carta y directamente llega a la casa de este hombre, que le dan
nombre, digamos, de maestro como de fundador, ya desde ahí como un orden jerárquico que para muchas personas que no somos estudiosos como tú, pues para mí fue como tú una aventura descubrir a este hombre, entonces me llama mucho la atención. Claro, no es propiamente o es la primera internacional, pero es la escisión. Ok. O sea, es la escisión de los anarquistas, porque las cartas son de 1872 y la primera internacional se funda en 1864. En el 72 se separan los anarquistas de Bakunin de los marxistas, ¿no? Ok, sí. Y entonces es el socialismo mexicano representado por Roda Canati, con quien tiene relación es con la Federación del Jura, que es la de Bakunin. Y el que es muy activo en eso, incluso más que Roda Canati, es su discípulo Francisco Salacosta, que es el que era el secretario. Entonces, ese es uno de sus vínculos importantes. Pero te decía hace un momento, va a contracorriente. Y a contracorriente, lo cual pues tiene unos costos elevados, y Roda Canati pues no deja de ser marginal. Claro. Y trata de ofrecer la primera cátedra de psicología en la Escuela Nacional Preparatoria, no se lo permite. Entonces, pues acaba pues en la miseria, pero pues apuntando hacia una serie de cosas que después eran importantes en la cultura mexicana del siglo XX. Pues incluso el actual, ¿no? A mí me llama la atención, claro, que estamos hablando de más de un siglo pasado y ahorita que está tan en boga el tema de los derechos de las mujeres, ya lo habían propuesto, lo propusieron desde que se fundó la social aquí en México, ¿no? O sea, en los apartados que vamos descubriendo en el libro va muy puntual desde los trabajadores, los indígenas, y particularmente en la mujer hay cosas que pasaron más de 100 años para que se pudieran ver reflejadas aquí en México. Claro, o sea, es no solo contracultural, sino vanguardista. Sí. Y otra cosa que tiene que ver mucho con nuestro presente o con los últimos años es como él seguía en buena medida las ideas de Fourier, su planteamiento social era articular de manera armónica a los diferentes. Y en la cultura contemporánea hay hasta una especie de culto por la diferencia, ¿no? Es decir, el proyecto de él no era, digamos, la confrontación. Él le da un papel a la confrontación, pero bueno, él no era marxista, no está en la lógica de la lucha de clases, sino de potenciar las relaciones, digamos, entre los diferentes para que eso permitiera el desarrollo, ¿no? Entonces, diferencias de sexo, de edad, de inclinaciones, etcétera, era la manera como se podría conseguir el progreso. Pero hay otra cosa, es esta armonía de los diferentes, pero aceptando que existe el conflicto social. Ahora, el conflicto social para Roda Canati, que ahí sigue a San Simón, en lo otro de armonizar los diferentes es más bien Fourier, es la idea de que el conflicto es entre las clases parasitarias y las clases productivas. Las clases parasitarias son para él los que no trabajan, okay, pero lo relaciona sobre todo con los comerciantes, con los banqueros. En cambio, en los que sí trabajan para él son, por un lado, obviamente los trabajadores manuales, pero también los empresarios que realizan actividades útiles, que producen cosas útiles. Entonces, esta idea del conflicto no es estrictamente entre los propietarios y no los propietarios, o los obreros y los empresarios, sino son los parásitos. Entre los parásitos están los políticos. Ajá. También para él. Ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Hay una parte justo que señala, y es creo que algo muy característico de la época decimonónica, digámoslo así, que le critican a todo mundo el ocio, como si el ocio fuera malo, ¿no? Entonces, ahorita que estamos hablando de que los que no trabajan, pues obviamente en su traducción sería la gente ociosa, pero a mí siempre me ha resultado curioso, y esto lo dejo fuera como en paréntesis, pues cómo es que a final de cuentas la gente ociosa puede tener un espíritu creativo más allá del trabajo
útil, digámoslo así. O sea, las artes, por ejemplo, habrían entrado o las habría dejado de lado. ¿Qué habría pasado ahí? O sea, rechazan, y eso es también San Simón, el ocio, pero no el juego y no la creatividad. O sea, entender el ocio como a no hacer nada o como vivir de los demás. El mundo armónico, la armonía pasional, que es la que propone Fourier y que sigue Roda Canati, el trabajo está mezclado con el juego. La creatividad está asociada con la producción. Entonces, justo se destierra el ocio, ¿no? Porque el ocio es un tiempo, digamos, o una no actividad, ¿no? Okay. Para ellos. En cambio, como para ellos no está esta distinción tan clara entre el trabajo y el juego, de hecho el trabajo puede ser festivo, ¿no? O el juego puede ser productivo, ¿no? Entonces más bien sus coordenadas son distintas, ¿no? El ocio es el no hacer nada y vivir de los demás, ¿no? Ok, ya me quedó más claro. Sí, no es un productivismo, sí, al menos en Roda Canati o Fourier no es. Cuando uno lo va leyendo llama mucho la atención que surge la palabra, ¿no? Entonces sí. Es un debate que a mí siempre me ha parecido interesante y que pues sin los estudios tal cual pues me quedaba muy... Claro, de hecho no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad pues incluso festiva, ¿no? Uh-huh. La que quieren hacer. Bueno, pues ahora sí que ya para acercarnos un poquito más hacia el final y que ya más o menos tenemos una imagen que se va a ir esclareciendo, y los invito a leer el libro, ¿cómo es posible, ya desde la perspectiva de un historiador, que un personaje de tal envergadura y que tuvo muchos puntos importantes para el crecimiento histórico de nuestro país haya quedado en el olvido? Mira, ha habido varios trabajos sobre Roda Canati. Yo espero que este sea el que reúna más cosas, ¿no? Entonces, no es estrictamente olvidado, pero sí es marginal. Es marginal, pues, tanto por su vida, sí. La dificultad que hay para los historiadores y para los estudiosos conocer a alguien que no estaba pues en el mainstream, ¿no? Pues es mucho más difícil incluso ahora, ¿no? Que las figuras canónicas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es a la historia, pues no solo oficial, sino dominante, le ha sido pues, más fácil simplificar el conflicto de las ideas políticas, incluso filosóficas o lo que sea, pues a través de polaridades nuevas, ¿no? Uh-huh. Entonces en las ideas políticas pues básicamente son liberales y conservadores. Entonces hay una omisión, esa sí puedes decir deliberada, o por lo menos bajarle el perfil a una tercera corriente que, si bien es cierto, no tenía el peso de las otras, pero pues es la corriente socialista que en México surge en el siglo XIX, no es un fenómeno del siglo XX, sino del XIX, y ahí pues Roda Canati es la figura señera de la corriente socialista en México. Perfectísimo. Y pues la última pregunta, ahora sí. Si Roda Canati estuviera vivo en la actualidad, desde tu perspectiva, ¿qué crees que pensaría él? ¿Vamos por buen camino? ¿No vamos por buen camino? Yo creo que lo que vemos ahora hay unas mezclas muy peculiares, ¿no? Okay. Y uno de los elementos mezclados, no creo que sea el dominante, pero es el socialismo romántico, ¿no? Sí. O sea, Roda Canati hablaba de regeneración social, creía que el pueblo era básicamente bueno, creía digo que veía el conflicto entre las clases productivas y las que no son, que le puedes cambiar el nombre, la mafia del poder, eso. Entonces, no te digo que sea solo eso, porque hay otras cosas, pero ahí puedes ver una influencia del presente. Hay muchas diferencias. Una diferencia importante
pues es que Roda Canati pues era una figura, diría incluso vanguardista, y ahora la izquierda que domina pues es una izquierda conservadora en materia religiosa, en materia de derechos, etcétera, que no era el caso de Roda Canati. Roda Canati pues estaba en una perspectiva mucho más progresista que tenían los liberales o sin duda los conservadores en el siglo XIX. Entonces esa sería una diferencia muy importante. Me acuerdo mucho cuando una profesora muy querida de mi facultad hablaba como la necesidad de la radicalización. ¿Podríamos determinar que él era un radical dentro del ala izquierda tal vez? No, es curioso, pero no era radical. O sea, era radical dentro del panorama general, ¿no? Okay. Liberales y conservadores. Su propuesta social es pues, la regeneración. O sea, ni siquiera es la propuesta revolucionaria. Él lo que cree es que la sociedad hay que recomponerla, pero hay que recomponerla por la vía del convencimiento, por la vía de hacer ejercicios particulares y después persuadir a todos de que es mejor que la sociedad. Entonces, en el sentido, digamos, viendo los anarquistas, estilo Bakunin, etcétera, lista, etcétera, pues era un moderado, pero en nuestras coordenadas mexicanas era radical. Bueno, pues Carlos, estoy muy agradecido porque nos hayas otorgado este tiempo. Yo espero que en algún momento nos reencontremos. Yo necesito no solamente releer este libro, sino empezar a empaparme un poco más del contexto que nos das, ¿no? Porque no solo es Roda Canati, sino lo que está sucediendo en algunas otras partes del mundo, lo que está sucediendo en México, y entonces se nutre todo esto que es parte del trabajo histórico, y yo descubrí muchas cosas que admito desconocía completamente, y estoy agradecido por eso. Yo espero que quienes tengan la oportunidad de leerlo, pues también descubran o redescubran partes de este México y de la izquierda mexicana que no se sabía o no sabíamos. Justo ese es el propósito del libro y me es muy grato que te haya generado ese interés y esta expectativa. Pues muchas gracias, y el libro lo podemos encontrar, ya saben, en librerías del Fondo de Cultura Económica, está en la colección de breviarios y pues como lo dice el nombre de la editorial, pues es bastante económico. Muchas gracias. Nos vemos, hasta pronto.